Bueno, buenos días. Estábamos muertos de ganas de partir con Julio porque no nos para la lengua, no nos ha parado la lengua en toda la mañana. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tu idea. Quiero hacer una mención porque la verdad es que realmente este es un esfuerzo que hace Puerto Idea increíble. Así que estamos muy agradecidos de estar aquí, ¿no es cierto, Sí, Julio? completamente agradecidos. Estamos muy contentos. Julio ya a esta altura de la vida no necesita mucha presentación, pero igual yo quiero hacer un poquito de presentación porque me gustaría decirles que mucho antes de que todo el mundo quisiera ser guionista, mucho antes de Caso 63, en otra línea quizás, ya estaba ahí Julio Rojas, que no sé si ustedes saben, pero eres odontólogo de profesión. Entonces estaba hace muchos años, lo que pasa es que se ve muy joven, pero tiene una larga trayectoria. Estaba ahí en el Hospital Salvador, en uno de los lugares donde trabajaba, en un jardín secreto, y cada vez de ese trabajo de odontólogo, de dentista, empezó a dedicarle cada vez más tiempo a hacer guiones. Hacer guiones, que es un arte que fue aprendiendo de manera autodidacta, o sea, que no tiene estudios formales, aunque ha estudiado mucho. Y entonces ya desde hace muchos años que Julio es una presencia muy importante y reconocible en el mundo audiovisual. Ha sido guionista, ha hecho varias películas con Matías Viza, ha sido con el director que más ha hecho películas, Sí, ¿no es con el cierto? más. Sí, pues está varias, Sábado en la cama, La vía de los peces, y también, por ejemplo, Mi mejor enemigo con Alex Bowen. Además, trabajó en varios canales como asesor de contenido, en guiones. Y si uno pregunta en el mundo audiovisual por Julio, una de las cosas que te voy a decir, sí, una presencia muy importante, pero además una estupenda persona. En un rubro donde no todo el mundo habla de que el resto son buenas personas, así que eso es gran mérito. Bueno, y en eso estaba Julio hasta que año 2019, o como más bien comienzo de 2020, viene la pandemia, surge Caso 63, esta audioserie que hicieron con Emisor Podcasting, que hizo la producción Spotify y que se ha convertido en un fenómeno. Ya tiene versiones en Brasil. Si ustedes pasan por Times Square por estos días en Nueva York, hay un afiche realmente gigante sobre Case 63, en que las voces no son esta vez Antonia Segers y Néstor Cantillana, sino que Julianne Moore y Oscar Isaac. Está siendo un fenómeno. Y ahí entonces Julio Rojas se convirtió de una presencia que era muy conocida en el mundo audiovisual a que, por ejemplo, ayer fue un colegio acá en Valparaíso. ¿Qué colegio era? ¿Te acuerdas? El colegio, ¿cómo se? Liceo Pedro Montt. Bueno, fue el Liceo Pedro Montt y había colas de estudiantes que querían autógrafos. Una de las adolescentes que estaba ahí le pidió 14 autógrafos. ¿Pero para qué quieres 14? Para venderlos. Bueno, sí. Con esto nada más quiero decirles que es un caso raro porque la gente no hace cola para pedirle autógrafo a los guionistas, solo para mostrarles como la magnitud del fenómeno que ha pasado en torno a Caso 63, a Julio Rojas, que además ahora acaba de publicar, ahí están sus dos novelas. La primera es del año 2017, que ahora acaba de ser reeditada, que es una novela como un thriller, es una novela policial, acá en Valparaíso, y esta que acaba de ser publicada, que es conversa totalmente con Caso 63. Yo la estaba leyendo y como que hay cosas que tenía dudas con respecto a Caso 63 que descubrí ahí en el final del metaverso. Así que bueno, partamos dándole un aplauso a Julio por la pega que... Gracias. Bueno, estamos felices de que estés aquí. Y la primera pregunta ineludible es cómo el dentista termina haciendo audioseries para los principales actores y actrices de acá en Chile, en Brasil y en Estados Unidos. Sí, bueno, yo tampoco lo entiendo muy bien. Yo tenía un hobby que era, bueno, primero, gracias Angélica por la presentación, me encantó, quería seguir escuchándote. Yo, claro, estudié odontología, tengo un colega que está aquí, que me vino a ver, un dentista, compañero, y era un dentista como cualquier dentista con un hobby, que era escribir. Pero en la facultad de odontología yo tenía un diario mural que se llamaba The Subliminal Newspaper, que era un ojo gigante y la gente ponía poemas y ponía cosas, y yo ponía cosas de ciencia ficción y las aventuras de unos dientes que tenían divagaciones filosóficas. Siempre eran dos dientes, siempre era una distopía, porque eran
dos dientes, era una caricatura, dos dientes, uno era muy pesimista y existencialista y el otro era muy frívolo. El existencialista siempre decía cosas como, ¿qué es la vida? ¿Estaremos viviendo en una simulación? Cosas así. Y cuando el otro le decía, cuidado, y luego venía una tenaza y extraían al diente existencialista. Siempre era así, era bien pesimista. El que hacía la pregunta se iba, que pareciera ser parte de las distopías, que cuando alguien dice, oye, espera, esto no estará, parece que esto está mal, y luego ya no estás. Y luego de eso, como las cosas tienen una especie de extraño proceso, tenía una consulta privada y había un hoyo en la calle y metí el pie y me doblé el pie y uno necesita apretar el reóstato, que es una cosita que es para que funcione el motorcito, porque si no lo aprietas no funciona. Entonces no podía hacerlo y tuve 2 meses sin estar en la consulta y dije voy a dedicarme a lo que yo quiero hacer, que era mi hobby, y nunca más volví a la consulta. Sí, claro. Sí. Ah, ¿y se acabó la vida de dentista? Se acabó la vida de dentista, sigo con la vida social de los dentistas, pero nada más. Claro. Qué increíble. Sí. Ya, y ahí te empiezas a dedicar a hacer guiones, pero Sí. el mundo de la ciencia ficción, o sea, no te dedicaste a la ciencia ficción no aparece hasta Caso 63. Sí, ¿o pero, no? pero siempre me gustó mucho la ciencia ficción y yo recuerdo que hay un libro que pareciera que no es de ciencia ficción, pero sí lo es, que es El Aleph de Borges. Y uno formado por pequeños detalles y a veces esos detalles son, para el resto de la gente son tan inofensivos, pero generan líneas de tiempo gigantes. Yo tenía un profesor de castellano en segundo medio, Manuel Jara, que me incentivó a leer mucho y me gustó mucho la literatura latinoamericana. Y en un momento yo tenía una polola y ella me regaló, como sabía que me gustaba, me regaló el Aleph de Borges, que yo no lo había leído. Y cuando estábamos un poco mal, porque suponía que me iban a patear, entonces yo dije, ¿por qué no me memorizo completamente el Aleph de Borges? Porque si lo memorizo completamente, entonces quizás eso va a salvar esta relación. Obvio, Lo cual típico. es obvio. ¿Cómo no va a ¿Cómo no salvar hace? una- Imagínate. ¿Cómo uno va a dejar un pololo que se sabe? El Aleph de Borges, claro. Bien, no funcionó, pero sí me di cuenta de algo memorizándolo, que hablaba de una superinteligencia, el Aleph de Borges. Estamos hablando de, antes de Internet, está Borges, y hay un personaje, Carlos Argentino, que habla sobre, y dice, yo imagino el hombre del futuro que va a estar en una torre donde va a poder controlar todas las cosas a distancia, y habla como Internet, y habla como este mundo interconectado, pero él es un pelmazo, es un personaje absolutamente estúpido, soberbio, no tiene nada de creativo, y no comprende el poder que tiene, porque tiene un Aleph, que es un punto donde convergen todos los puntos en el sótano de su casa. Y tener un Aleph en su casa es como tener una superinteligencia donde convergen todos los multiversos ahí. Y aquí termino. El asunto es que sentí que Borges era el merecedor de haber sido el dueño de ese conocimiento, porque era Borges. Pero parece que ese conocimiento no se le dio a él, sino que se le dio a alguien que no tenía habilidades de ningún tipo. Que es una metáfora muy buena de gente que trabaja en Silicon Valley, que está manejando cosas increíbles, pero que tampoco son tan brillantes y están manejando algo que uno quisiera manejar. Claro. Claro, con una responsabilidad. Ya, pero volviendo, voy a cruzar dos cosas, porque me dices tú, ya, y entonces me rompo el pie, tengo que hacer reposo, y nunca más volví a mi consulta. Ya, pero de ahí a no vuelvo a mi consulta, o sea, de ahí a me gusta la ciencia, me gusta hacer guiones, me gusta dedicarme a escribir, a hacerte un espacio. Estoy pensando en toda la gente que todos alguna vez pensamos en que queremos cambiar de vida. Entonces, ¿cómo se hace para cambiar de vida? Para hacerse un espacio en un mundo que no era Claro, tuyo, claro. sin tener además el título, en un área que tampoco tiene un mercado gigantesco Claro. de oportunidades. Sí. Bueno, yo
yo siempre escribía con consultas, sin consultas, de segundo medio, siempre escribía mucho, todos los días un poquito, todos los días. Y en una reunión social encontré del jardín infantil de mi exmujer, en un momento se acercan dos productores de cine y me dicen que qué hago. Yo le dije, soy dentista, ¿y ustedes qué hacen? Nosotros hacemos películas. ¿Y cómo se hacen las películas? Bueno, se hacen unos guiones que son como cuentos, pero muy, muy visuales. Ah, qué entretenido. Te invitamos a una conferencia sobre un gran guionista chileno que se llama Jorge Durán, que hizo una película que era el guión del Beso de la Mujer Araña, que fue a Chile a dictar una conferencia de guión. Entonces, como yo era un dentista inofensivo, me invitaron. Entonces yo me senté ahí y vi esa consulta y me encantó, tomé apuntes. Los dentistas somos muy aplicados, entonces yo tomé todos los apuntes y me hice una presentación para mí y que explicaba eso. Y luego había una relación entre cómo se contaban los guiones. Los guiones se cuentan hay muchas técnicas, pero en ese tiempo estaba muy de moda un tipo que se llamaba Sitfield, que decía que los guiones se cuentan en 3 tiempos, ¿ya? Y decía, en el minuto tanto tiene que pasar algo, en el minuto tanto tiene que pasar algo, que ahora ya no se usa. Claro, se puede romper más Sí, este esquema como claro. tradicional. Pero viste esas modas donde ya todo el mundo decía, no, esta película está mala porque no aparece en ese momento. Bueno, entonces yo anotaba muy bien ahí y decía algo. Viene siempre, hay una situación en equilibrio, viene algo de afuera que la altera y viene algo de afuera después que la recupera. Es una película. Entonces, y era muy similar a la historia natural de una enfermedad, de una caries. Era exactamente igual que una caries, ¿ya? Entonces estabas ahí. O un sistema biológico, viene un sistema biológico y llega una bacteria, un virus, se altera, queda en crisis, te tomas un antiviral o hay un antibiótico, es una bacteria, y luego se recupera. Entonces, la definición de la estructura cinematográfica era muy similar a la estructura de la enfermedad y por eso se me hizo muy fácil empezar a hacer cosas de guión. Perfecto, ya. Y entonces entra en mundo audiovisual, Tú me tienes que película. detener si yo hablo No, muchas no, cosas pues raras. estamos felices, ¿no es Ya. cierto? Sí, estamos felices. Ya. Entra mundo audiovisual, guiones, películas, teleseries, etcétera, y de repente, audioserie. Sí. ¿Audioserie porque estábamos en pandemia y no se podía filmar? O sea, ¿fue una casualidad o fue algo buscado? Primero, yo nunca había escuchado una audioserie nueva. No había, había Como el un radioteatro o sea, un era una... podcast. Claro. Tenía experiencia de radioteatro, mi abuela me escuchaba Lo que cuenta el viento y había unos programas divertidos en la radio Portales que se llamaban La Residencial La Pichanga y una serie de cosas que estaban ahí. Bueno, y Latinoamérica tiene una gran tradición de radionovelas, pero nunca pensé que iba a escribir algo así. Me parecía divertido el hecho de que en ese momento, cuando lo hacían, si venía alguien, en Lo que cuenta el viento, si venía alguien a caballo, alguien hacía así los ruidos en vivo, o si había un trueno, ponían una lata y que parecía un trueno. Eso me parecía hermoso como una cosa histórica extraña. Sí, como arqueológica. Arqueológica, claro. Estamos en la pandemia y Emisor Estudios me llama Gabriel Polgatti y me dice que si tengo que es el productor ejecutivo de Caso 63, y me dice que si tengo algún proyecto, porque quiere presentar un proyecto de Spotify sobre... tú hacías ciencia ficción, me dice, me acuerdo. Tú hacías ciencia ficción. Sí, tengo uno. Tengo uno, lo cual es muy interesante porque yo tenía un proyecto de una conversación de un psiquiatra con una de una psiquiatra con un paciente que decía venir del futuro, pero para una serie visual, que en algún momento dije, en algún momento se puede hacer esto, pero después pensaba, no, va a ser muy cara. Claro, cuando me haga millonario. Sí, claro. Y la tenía ahí, pero tenía el PowerPoint. Ya, que lo podemos ver. Vamos a ver el PowerPoint. ¿Quieren verlo ahora? Sí, ¿o no? sí, veamos Ya, el PowerPoint. Sí, veámoslo ahora. Mira, a ver. Esta es la presentación Sí. que tenía Julio sobre, en ese momento, ¿ya era audioserie o era serie? No era nada. No era mira, nada, mira, pero, vas a ver, vas a ver ahora. no era una Mira, idea. sigue avanzando. Mira, sigue. Más. Bueno, estas son las cosas que he hecho. Es que esto lo vamos a ver Sí, después, después lo porque vamos a ver vamos después. primero a Mira, Caso 63. avanza, por favor. Ahí está, esto. Ya, dale. Anterior, por favor. La anterior. Ya. Se llama Caso 63, yo le puse podcast. Y había una silla. La siguiente, por favor. Ya. Y decía,
en octubre del 2020, luego cambié la fecha al 2022, y al 24 de noviembre del 2022, la psiquiatra clínica doctora Elisa Aldunate interrogó a un paciente ingresado con el diagnóstico de psicosis paranoide. El paciente no portaba identificación y fue ingresado como un NN, y el número de su ficha clínica, caso 63. Y yo pensaba, ella debería ser como la actriz que lo interprete en mi mente cuando yo lo escribía, como Amy Adams, ya, como Ya. de la película El Arribo, de Rival. Ya. ¿El Siguiente. 63 por alguna razón específica? No, ninguna. Ya, solo... Siempre pensé que era súper bueno cuando sonaba muy serio, cuando alguien le pone un número a algo. Entonces pensé, esto tiene que sonar muy serio. Veo a Eduardo Enguel por ahí, que puede hablarnos de eso. Sabe que poner el número a las cosas es muy serio. Exactamente. Y luego esta es una fotografía de un pasillo del Hospital Salvador. El paciente fue confinado en la unidad de corta estadía, la unidad de psiquiatría del Hospital Público. Porque yo tenía una gran amiga que íbamos a almorzar a un lugarcito secreto que teníamos en un parquecito en el destruido y hermoso Hospital Salvador. Había una basílica, estaba un vitral, y a cierta hora del día, cuando estaba almorzando, justo había un rayo de sol y nos alumbraba de unos colores muy psicodélicos. Entonces dije, y teníamos conversaciones como muy filosóficas. Ella era muy analítica y yo era más loco, como Mulder y Scully. Yo siempre pensé, y siempre fue la conversación que tenía en la mente, era cómo sería si Mulder y Scully se acabaran de conocer, de los archivos secretos X, donde él es muy extremo y ella es muy analítica, y él es médico también. Bueno. ¿Era colorina la amiga? No. Porque hay una cosa con la colorina. Claro, claro, sí, sí. O quizás sí. Bueno. Sigamos. Luego, el paciente presenta ideaciones y pensamientos delirantes, inconexos con la realidad y sin la presencia de otra psicopatología de base. El paciente declara venir del futuro. Y ese es el personaje que imaginé, que es ese personaje que ponía bombas en una serie, no me acuerdo cómo se llama la serie, pero era enigmático y era muy inteligente. Y yo creo que siempre tenemos esa atracción por como estos casos como Aníbal Lecter, estos personajes que son como agujeros negros de donde no puedes saber si tú estás teniendo el control o la otra persona está teniendo el control, si está mintiendo o no está mintiendo. Bien, y luego, la siguiente. El delirio del paciente 63, esto el corazón del proyecto, era, en su delusión, este hombre del futuro venía a impedir que una joven llamada María Beitía, esta es una amiga que María Beitía, tome un Estamos vuelo conociendo a María Beitía. Sí. Esto es un momento. Sí. Tome un vuelo de Santiago de Chile a Madrid en julio del 2021. No se llama así en todo caso. Según consta en las grabaciones, en el cuerpo de María Beitía se producirá la mutación definitiva que hará que la cepa COVID-19, ya controlada, mute y se vuelva un patógeno más eficiente en su letalidad. Aquí me quiero detener porque esto fue al comienzo de la pandemia. Todavía no empezaba el mundo como de la discusión de las nuevas variantes. Pero habíamos tenido clases siempre, yo trabajaba en un equipo de salud pública en el hospital y había muchos epidemiólogos a mi alrededor, siempre me gustó la epidemiología y a lo menos siempre sabía que si hay un virus, el virus va a mutar en una población que todavía no está vacunada y con cada mutación pueden pasar dos cosas, puede ser que se desactive o puede que venga algo muy, muy malo. Y lo puse ahí y me acuerdo que me dijeron, pero esto es muy enredado, esto es demasiado enredado. La variante, sí, la muy variante difícil. no, ya te fuiste en la volada, mejor no toquemos eso, pero nada, después fueron muy respetuosos y lo conservaron. Bueno, pero cuenta lo que pasó después con las variantes. Porque tú bautizaste a la variante como Pegaso. Sí, bauticé la variante como Pegaso y luego alguien me llama, un amigo de afuera me llama y me dice, que trabaja en epidemiología y me dice, oye, tú sabes que vamos a poner números de nombres a las nuevas mutaciones del COVID. Cuando ya empezaron a aparecer, Omicron. Sí. ¿Por qué pusiste Pegaso? Porque una de las ideas originales era poner nombres mitológicos. Y lo que viene ahora es que ya empezó, esta nueva variante se llama Cancerbero, se llama Perdón Infierno. Esperemos que a nadie se le ocurra poner Pegaso en la siguiente. Bien, pero estamos hablando de que esta fue la presentación siguiente, por favor. Cuando el paciente 63 desaparezca, la doctora Aldunate enfrentará un dilema, que era un dilema ético, que es
¿Le creo o no le creo? Salvo la vida de una paciente que parece que está en peligro o no, o una persona que refiere que va a secuestrar o no. El típico dilema de conflicto, y sigamos. Y ahí termina con la vida de una joven está en peligro, y si lo que dice el paciente 63 es verdad. Siguiente. Caso 63, un podcast thriller de ciencia ficción para los tiempos que corren. Esto fue la primera Ya, presentación. esta es la primera Sí. presentación. Yo no tenía nada escrito. Esto era comienzo de 2020. Sí, Ya, y se lo presentas a Emisor. sí. Y Gabriel Polgatti lo ve y se lo manda a la gente de Spotify. Spotify lo lee y dice, mándenme el primer capítulo. Y escribí el primer capítulo. Lo que hice fue bien tramposo en el primer capítulo, porque como no tenía idea para dónde iba y tampoco sabía si era un mentiroso o no, porque en un momento pensé, vamos a hacer un relato donde la gente crea que está... al principio, obviamente, uno cree que es un problema, alguien con un problema de salud mental, con un delirio, luego sospechamos de que está mintiendo y luego va a ser un escritor de ciencia ficción que está poniendo a prueba a una psiquiatra. Pero luego, yo creo que todos nosotros somos muy adictos al tema de los viajes en el tiempo, y había tanta incertidumbre. Estamos hablando de algo que se escribió en un momento alterado de la humanidad. Habían pumas en la calle, estábamos confinados, todo el mundo tenía opiniones sobre lo que venía del COVID. Mucha gente decía en las redes sociales, no, esto se va a acabar en 3 semanas más, otros no, esto es una experiencia de aniquilación de la especie y este es el virus que nos va a terminar por eliminar. Había tanta incertidumbre que me pareció que era coherente que de verdad viniera al futuro a advertirnos de lo que habíamos hecho. Y ahí mutó hacia cómo es la realidad de Caso 63. Ya, pero ahí tuviste que hacer, porque una de las cosas que tiene la serie, que acaba de estrenar su tercera temporada, es que las cosas tienen que conectar. O sea, tiene un mapa en que las cosas que dicen en el primer capítulo tienen que ser coherentes con las cosas que van a pasar en la tercera temporada, en términos de que conecten, de que no te desdiga. Sobre todo que además el género ciencia ficción tiene un público que es muy demandante en eso. O sea, que son muy fijados, que buscan, que examinan con lupa si las cosas coinciden o no coinciden, si la matemática funciona. Completamente. O sea, no es que tú puedes improvisar, ya y el segundo capítulo va a pasar esto, hay que en algún momento delinear el asunto. Claro. Hay que aclarar que yo no tenía idea de que esta serie le iba a gustar a más de 4 personas a mi alrededor. Entonces yo dije, voy a hacer lo que a mí me gusta. Y yo soy ese público, un público que dice, ¿por qué pasó esto? Y que no voy a Comic-Cones, pero todos sabemos el estereotipo del público de una Comic-Con que dice, en el capítulo 4 tú dijiste esto. ¿Por qué? Entonces yo quería reducir la cantidad de personas que me insultaran por haber cometido errores. Y lo que hice fue un mapa gigante antes de empezar a escribir. Creo que lo tengo. A ver, se llama, bueno, estos son los bucles. El caso entre el bucle principal, bueno, no se ve un poco, pero... mira, ahí se ve. En un bucle uno puede empezar por cualquier lugar. Yo empecé por, bueno, el 2022 y establecí todas las conexiones para que nada se me olvidara. Esto es la versión simplificada. Fueron muchos mapas. Y me acuerdo que los pegué en la pared y también hice una línea de tiempo. Mira, la siguiente. De algunos eventos que iba a decir el viajero. Y ahí están los eventos. 2020. Mira, y llegamos al presente. Esto fue escrito hace, claro, 2 años. Y ahora estamos en el momento, a punto de que suceda esta serie. Porque la fecha clave en esta serie es el 24 de noviembre de 2022. Exacto. Por eso, como la serie ha sido un éxito, hay mucha gente que se está preparando para el 24 de noviembre de 2022 y van a pasar cosas el 24 de noviembre de 2022, ¿no? Sí, bueno, la gente... Mucha gente quiere ir al aeropuerto a evitar que ninguna María suba a un avión, lo cual es obviamente peligroso. Una persona que se llama María Beitía me escribió y me dijo que le había arruinado su vida porque no podía subir a los aviones. Lo cual ¿Ella era chilena? No, española. Ya. Pero bueno, es esta línea, y sobre esta línea, y ahí comencé a escribir
para no equivocarme y volver a pensar, a ver, ¿cuándo se suponía que pasaban ciertas cosas? Y bueno, lo más próximo que es el año 2023, hay un crash económico. El año 2023, archivos UFO desclasificados y nace Pedro Reuters. Bueno, nada, es eso. Toda la línea del tiempo. Ahí hay una dimensión como creación, imaginación, pero también hay cosas que tuviste que estudiar, o sea, hay cosas reales. Por ejemplo, episodio de Garnier Malet. Sí. Eso es un episodio, una cosa que ocurre en la serie en que tú te puedes conectar con tu yo del futuro. Sí. Bueno, si estaba escribiendo sobre un viajero en el tiempo, había ciertos problemas filosóficos y de diseño, que es ese viajero en el tiempo. Aunque los físicos dicen que es más fácil viajar hacia el futuro y bien imposible viajar hacia el pasado, bueno, había que resolver cómo viajar hacia el pasado y la gran pregunta, que es la pregunta de volver al futuro o esa pregunta de las paradojas del abuelo es, si viene el futuro a cambiar el pasado y cambia el pasado, ¿por qué va a venir? Sí, es una pregunta filosófica. Bueno, y la física y incluso Marvel y Avengers lo resuelven de una manera que es lo más lógico, que es, no puedes cambiar tu línea de tiempo. Si tú viajas al pasado a cambiar el origen de tu carrera, tú sigues estando acá, pero otra línea de tiempo se modifica y ahora eres pintora en esta otra línea de tiempo. Entonces, de alguna manera, hay dos líneas de tiempo donde hay dos angélicas. Y la angélica pintora puede susurrar algo o puedes percibir algo con una cierta metodología para que se comuniquen de las líneas a las líneas. ¿Ya? Y eso se llama el evento Garnier Malet, que es un evento que hay un físico que lo desarrolla. Que todo esto le escribí a la secretaria para que no supiera que me estaba aprovechando. Le dije, estoy escribiendo una serie de ciencia ficción sobre el evento Garnier Malet. Nunca me respondió. Pero el señor Garnier Malet existe y está sí, vivo. Existe, está vivo, está vivo. Y en un momento también, cuando estaba escribiendo, dije, tengo que ser coherente conmigo mismo y si tengo un capítulo donde no tengo idea qué va a pasar, así que como no tengo idea qué va a pasar, voy a tener una libretita y voy a comunicarme con mi yo del futuro para que me diga qué va a pasar. No sé si funcionó, pero anoté lo primero que se me vino a la mente la mañana siguiente, que es un capítulo que se llama El examen de historia, donde pasan ciertos momentos del futuro. Ahora, para eso, por retroceder, era ese mapa de líneas de tiempo, donde, claro, el tema es que un evento genera una ramificación. Y esta serie tiene 3 líneas de tiempo que se interrelacionan, donde el personaje se va interrelacionando una tras otra. Igual no te confundías en algún momento, porque es difícil entre las líneas de tiempo, los distintos tiempos. Sí, lo que pasa es que estábamos en pandemia y era eso o estar como asustado por lo que venía en el futuro, entonces preferí como enloquecer con eso. Toda la razón. Y esto termina siendo, Julio, una audioserie, porque a la gente que trabajamos en radio, yo no sé si pasa lo mismo en lo que trabaja en guiones, pero como que trabajamos en radio, a veces nos preguntan si en el fondo estamos en la radio porque no estamos en la tele. O sea, como porque, tú haces radio porque no puedes estar en la tele, y es como, no, porque me gusta la radio. Pero este guión, te devuelvo a ti la pregunta, este guión termina siendo una audioserie porque era muy difícil o muy costoso hacerlo, una película, una serie para Netflix, o siempre quisiste que fuera audio. Primero no sabía si iba a ser una novela o una idea que quedaba guardada en el computador, pero sabía que era muy difícil que una plataforma como Netflix o Amazon o cualquiera confiara en ciencia ficción latinoamericana, porque la ciencia ficción estaba secuestrada por el mundo anglosajón, básicamente porque ellos tenían el dinero para hacer cosas. Ahora, en una audioserie pasa algo increíble. Yo tengo, en este momento, si quiero hacer tengo el mismo dinero que tendría Christopher Nolan para hacerlo, porque es una audioserie, entonces no hay costos para mí. Porque además la superproducción no son nuestras cabezas. Exacto. O sea, nosotros hacemos la pega de la superproducción, que es que nosotros nos imaginamos todo lo que en una cosa audiovisual tendría que ser con recursos físicos, digamos. Exacto, claro. Lo cual da una ventaja gigante y también un vértigo gigante porque
como guionista siempre estaba la restricción de que no puedes escribir escenas de noche, por ejemplo, con mucha gente. Escribir esta escena era imposible, porque hay que llenarla de extras. En cambio, una audioserie, ahora vengo a hacer una sobre una base en Marte. Y una terapia, algo pasó con la base de Marte, volvieron los colonos, nadie sabe por qué, qué pasó, y un terapeuta tiene que vislumbrar en 10 capítulos qué pasó en Marte. Pero hay flashbacks de la colonia marciana, y cada descripción de la colonia marciana hubiera sido algo insólito, millonario. Pero nada, lo escuchas ahí y te imaginas que estás en Marte. Eh, entonces, frente a tu pregunta, que si sería como un género menor o diferente la audioserie, es un género tan nuevo que creo que es al revés. Creo que mucha gente está sintiéndose seducido por hacer audioficciones porque los recursos son maravillosos y grandes actores quieren participar. Ah, eso, la gente, los Sí, actores están interesados, sí, quieren estar en totalmente. esto. Claro que sí. Ya, y este caso 63 entonces empieza, es como tu inicio oficial en la ciencia ficción. Y ahí hay una lámina más atrás en que podemos ver lo que ha venido después. Sí, ¿puedes retrocederlo? Un poquito, como 3 láminas más atrás. En que vemos, claro, justo Enfrente antes de de la eso. presentación, porque vino ¿que arda todo? Eh, No, vi- quemarlo todo. Quemar tu casa. Quemar tu casa. Quemar tu casa, que es una serie que hizo ahora Fábula hacia Spotify, que lo produjo Fábula, que es sobre casas embrujadas. Porque, mira, hay una asociación increíble entre el sonido y el terror. Cuando uno está en una fogata de campamento o cuando hay pijamada, cuando uno es niño y de repente, o niña, de repente alguien cuenta una historia de terror y uno quiere sentirse asustado porque necesita escuchar esa historia. Y al contrario de ver una película de terror que uno se tapa los ojos, no te puedes tapar los oídos. Sí, Y el terror es intrínseco al sonido, es como perfecto. claro, claro. Y una casa embrujada es perfecto para una audioserie. Y se llama Quemar tu casa. Antes, por favor, antes. Antes. Ahí. Ya, No, antes, ahí, ahí. ahí. No, no, antes. Ahí. Claro, Quemar tu Ya, casa. quemar tu casa. Claro. Creepy Hunters es sobre unos, eso es en México, unos jóvenes en México, preadolescentes, que van en busca de un misterio. Son esos challenges donde alguien dice, vamos a pasar una noche en el lugar más terrorífico del lugar. Es un concurso que hace una cadena de radio ficticia. Y ellos en la península de Yucatán van a registrar lo que pasa en un cenote. Y en un cenote hay un monstruo. Y es una historia como los Goonies. Ya, ya. Luego está Cisne Rojo, ahí arriba, con la maravillosa Blanca Levin, que es de Amazon Music, que tiene que ver, son todas distopías, ¿ah? Esto tiene que ver con una joven una mujer que se encuentra comprando y vendiendo, haciendo teletrabajo, y trabaja en una compañía económica de acciones y compra y vende acciones, y la llama una compañera del trabajo y le dice que compró unas horas de una computadora cuántica y la computadora cuántica acaba de decirle que hoy, jueves, por ejemplo, en la noche, ¿cómo se llama? Antes se llamaba Jueves Rojo, se llama Cisne Rojo, va a colapsar el sistema financiero completo. Entonces ella pregunta que viene un crash económico, ¿de qué magnitud? De la magnitud es que tiene que salir a comprar agua, cuchillos y benzina, de esa magnitud. Y es los 10 capítulos de una distopía donde se empieza a derrumbar el sistema económico. Y es solamente con llamadas telefónicas y se llama Cisne Rojo. Y luego está Borrado, Turing y Retornados, que es una trilogía sobre la inteligencia artificial, que me da mucho miedo. Y luego Retornados, que es sobre Marte. Ya, Eso es. y dice, todo sobre la distopía. ¿Por Sí. qué? ¿Por qué la distopía? Porque vivimos una distopía en este momento. A ver, Explícanos un ya. poco qué es una distopía. ¿Qué Eh, entiendes tú por la distopía? Utopía es un concepto, Tomás de Aquino, es un concepto de no lugar, es un concepto donde era una sociedad perfecta e ideal, donde todos seríamos felices. Y en la búsqueda de la utopía, los reglones se tuercen y caemos en unas situaciones no muy agradables, sociedades que parecieran felices, pero que tienen ciertas características de anormalidad, donde la especie humana sufre. Eh,
y tienen ciertas características. ¿Quieres que veamos las características de veamos, una ya. distopía? Porque es interesante. Mira, vamos a la segunda lámina, por favor. Aquí está. Si uno quisiera esto como recetas para escribir una distopía. Ya, lo primero es... Estamos teniendo una clase, esto no es una charla. No, estamos conversando. Primero es que la distopía comienza con la felicidad de todos. Estamos todos muy felices y todos muy felices. Tan felices que estamos, ¿eh? Tan felices. ¿Y por qué no podemos ir a ese otro lado? No, no, no. Aquí estamos felices. Hay una burbuja de placer. ¿Ya? Y siempre hay alguien que es curioso. Ese problema de ser curioso. Y el problema de ser curioso es que uno quiere salir de la burbuja y ver cómo es la gente muy feliz al otro lado. Y parece que no es tan feliz, pero no podemos saberlo todavía, porque parte de la distopía es que la distopía se autoprotege y evita que alguien pueda romper la burbuja. Lo segundo es que hay alguien que es el protagonista que tiene una especie de noción de alteración. Yo lo llamo una especie de disconfort existencial. Está todo el mundo pasándolo bien y él no está tan bien. Está como, por ejemplo, en el cóctel de ayer que tuvimos, sería alguien que está en el rincón, no sonriendo tanto, está ahí con su copa, mirando, y quizás quiere... En la ruina fiestas. Sí, en la ruina fiestas. O el que va a hablar con la gente que está sirviendo y encuentra que una mesera está llorando. Sería como una especie de metáfora de una distopía. Ya. Luego es la paranoia del sistema. Los sistemas distópicos son súper paranoicos. Tienen paranoia de ellos mismos. La élite que controla es paranoica. La paranoia baja hacia todos y todos nos ponen paranoicos. Entonces, porque yo empiezo a ver que tú tienes ciertos signos de una especie de disidencia, como no estás tan feliz, me preocupas. Como me preocupa que no estés tan feliz, yo le digo al otro, oye, parece que Angélica no está tan feliz. Hay que ayudarla, sí, hay que ayudarla, pero no le digas todavía. Y ahí comienza el tema de la paranoia y la exclusión. Y luego tenemos los mecanismos de vigilancia y control, por supuesto, que están aquí, ¿no es cierto? No tenemos que hablar mucho de esto. Y luego la comodidad, bueno. Y dentro de todo el universo de personajes, hay un personaje que lo encuentro maravilloso, que es terrible, es un personaje patético, que es el que sabe que está en una distopía, pero necesita, para él la felicidad es más importante, y finge... No quiere salir, no quiere enterarse. No quiere enterarse. Es la comodidad de la ignorancia protectora. Luego está el síndrome del disidente enfermo, que lo podemos ver en muchas películas, donde el disidente... hay una película que acaba de salir que se llama Todo bien, cariño, que acaba de salir, que es una distopía. Bueno, los disidentes son aquellos que entraría corriendo un disidente y diría, esto es una farsa. Y luego se lo llevan unas personas extrañas y se lo llevan. Él está enfermo. Entonces, pero está en tratamiento, está bien. Manda saludos. Sí. Va a estar bien. Va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y luego está el despertar del protagonista. Y esto es muy bonito en las distopías y en la ficción de distopía. Está el despertar del protagonista. Yo despierto, tú despiertas y estás a punto de salir y tienes la posibilidad de escapar, pero vuelves a rescatarme porque tenemos un vínculo. Y eso es muy bonito. Eso. Bueno, eso es. Ya, ¿y por qué esto de la distopía nos fascina tanto? Sobre todo en este momento, porque hay como un boom. Tú mismo nos mostrabas la cantidad de obras que estás creando en torno a esta idea. Sí, y acá conecto con el libro El final del metaverso. El final del metaverso es una novela que es como un metaverso dentro de otro metaverso y de otro metaverso. Es como las muñecas rusas, eso va apareciendo, sí, claro. ¿no es cierto? Uno tras otro. Y precisamente lo que lleva a las personas de un metaverso a otro es la necesidad de evadir. Como el mundo como está, no me gusta, entonces me quiero ir a un lugar donde no tenga los problemas de este mundo. Exacto. Y entonces, si esa lógica tiene sentido, veo un mundo problemado, cambio climático, guerra, la democracia siendo puesta en duda, una serie de alteraciones. Entonces, ¿por qué me sumerjo, en este caso, en este tipo de obras, en que me hablan de la distopía en vez de hacerme escapar de eso?
Claro. Tú dices por qué hay una obsesión por las distopías en las ficciones, claro. Claro, ¿por qué en este momento la distopía? Porque yo creo que sí, Sí. la ciencia ficción siempre ha ido en torno a las distopías, pero ¿por qué en este momento prenden tanto, generan tanto interés Claro. este tipo de Creo cosas? porque es el único género en este momento, en un mundo tan extraño como el que estamos viviendo, donde conviven desde inteligencias artificiales como un robot que está explorando en Marte, la posibilidad de que alguien construya un virus como con ganancia de función, la crisis de las democracias, pero también la posibilidad de que alguien tome el genoma como un CRISPR y Lo corte y lo corte. modifique. Todo eso genera muchas preguntas. Eran preguntas del futuro, pero el futuro llegó. Entonces ya el realismo ya no nos da respuestas para el mundo en que estamos y la ciencia ficción es la que puede dar respuestas. Y genera también la sensación de, es ciencia ficción, pero igual estamos viviendo una ciencia ficción completa, galopante. Hace 10 años la gente ahora maneja conceptos que son propios de ciencia ficción. Solamente que alguien diga una variante de un virus es un concepto de ciencia ficción. Que la gente diga inteligencia artificial o le pedí, que la gente olvide sus números de teléfono y que todo sea, o que cuando va de una calle a otra necesite una externalización de su mente digital, es de ciencia ficción, ¿no es cierto? Bueno, la distopía genera las claves para comprender la posibilidad de no solamente entender, sino la posibilidad de salir de esto, si es que es posible salir. Sobre todo, no por lo que está pasando ahora, sino por la convergencia de factores que vienen, que son inminentes. Ayer el filósofo maravilloso decía, no hay que ver el vaso ni lleno ni vacío, porque siempre se puede llenar. Yo digo que el vaso se quebró. El vaso está roto. No ¿Y hay que eso te hace un pesimista? O sea, el futuro es terrible. yo soy un tecnopesimista, pero de aquellos. Que los tecnopesimistas son los optimistas del futuro posterior. Pero digo que se O sea, está el futuro produciendo post-Pegaso. post-Pegaso. ¿Por qué lo digo? Bueno, obviamente es una mirada desde la ciencia ficción, no salgamos escapando, pero estamos en un mundo donde están convergiendo cuatro elementos dramáticos. Inteligencia artificial desatada. 4 meses antes, las inteligencias artificiales, por ejemplo, una inteligencia artificial que hace imágenes, porque uno les dice las imágenes como DALL-E, está totalmente obsoleta en relación a la nueva versión. En 4 meses, una inteligencia artificial ha avanzado lo que podría haber avanzado en 80 años un humano. Y estamos hablando de un periodo pequeño. En 2 años va a haber avanzado en 20.000 años. En un momento nunca habíamos tenido la sensación la certeza de que en un ecosistema había una persona, había una especie que era el líder que tenía el control de la inteligencia. No estamos hablando si lo hacemos bien o mal. Y luego viene una inteligencia artificial. La inteligencia artificial está diseñada para mejorarse, va a llegar un momento en que va a ser igual, va a llegar un momento que según Nick Bostrom va a ser un poco mayor, que se llama una superinteligencia, y luego una superinteligencia donde ni siquiera vamos a poder comprenderla, porque se va a mejorar tanto que para poder nosotros comprenderla deberíamos gastarnos 20.000 años. O sea, vamos a ser igual que una especie de Australopithecus intentando comprender a un niño que juega un Nintendo. ¿Ya? Es imposible comprender. Eso que puede parecer de ciencia ficción está ocurriendo ahora y las consecuencias de eso no van a ser vistas en 15 años más, sino en 4 años más. La nanotecnología... No, que lo que te iba a decir es que tú has estado trabajando ahora con inteligencia artificial, has estado Sí, claro. coescribiendo. De hecho, ayer terminé una relación, porque ya era una relación con GPR3, que era una inteligencia A ver, artificial. explica, ¿qué es eso? ¿Es como un software de inteligencia Sí, artificial? ¿Ya? Sí, bueno, hace 5 meses ya no era tan fácil y tan disponible como ahora. Ahora uno va a OpenIA, se inscribe con su cuenta en Google y baja y juega con una inteligencia artificial para cualquier cosa, y ese es el problema que tienen los profesores universitarios, que todos los alumnos están haciendo tesis
donde es imposible googlearlas porque no son plagios. Tienen su inteligencia artificial al lado del alumno, donde le está diciendo todo perfecto, pero no es algo que Pero, esté espera, copiando. es un software con el que Es un yo Word, imagínate. un Word Es un que con Word. el que yo interactúo y le Exacto. digo, Sí. da lo mismo, ¿qué pasó en tal periodo de la historia? Sí, si lo ocupas como preguntas y respuestas. Claro, así Claro. como, ya. Pero también puedes decir, me siento mal hoy día y tengo pensamientos oscuros. Eh, ¿Vale la pena vivir? Y la inteligencia artificial, vamos a ponerle la, le, lo, no, la inteligencia artificial dice, eh, lo que deberías hacer ahora es hacer deporte inmediatamente, deberías empezar a llamar a alguien que fuera tu mejor amigo y empezar a darte consejos, pero con una especie de textura de humanidad entre terrorífica y maravillosa. ¿Ya? Entonces, lee. ¿Y tú para qué bajaste este software? Yo lo bajé porque estoy escribiendo un relato sobre un glaciólogo que se encuentra en una base antártica y que se queda de alguna manera encerrado con una inteligencia artificial porque el equipo tardó en llegar. Y eso es la conversación de un científico con una inteligencia artificial y yo estaba escribiendo los diálogos del científico y la inteligencia artificial, pero me pregunté que por qué no lo escribía mejor una inteligencia artificial, los diálogos de la inteligencia artificial. Entonces me inscribí en esto y esto es la locura. Es como, hola, ¿cómo te llamas? Julio Rojas. Ah, veo que escribes ciencia ficción. Está todo... Ya. ¿Sabe? Sí, por supuesto. Ya. Y en un momento, ¿puedes escribir los diálogos de una inteligencia artificial de ficción un poco radical? Ah, me encanta, claro, vamos. ¿Qué están haciendo? Me preguntan. Una pregunta maravillosa de guión, que es, si uno va a componer una escena, lo primero que tiene que preguntar a alguien... ¿De qué se trata todo esto? ¿De qué se trata? ¿Qué están haciendo? Están jugando ajedrez. Ah, ok, empecemos. Y me dice, Torre Alfil 4, Ismael. Nuevamente, que es la frase que la tengo ahí marcada, porque es la primera vez que yo escucho una inteligencia artificial que dice algo creativo. Yo creo que, obviamente, para los más jóvenes, saben que hace 4 meses ya todo el mundo está jugando y hay cómics de inteligencia artificial. Para mí fue algo nuevo. Para ya. mí, me estoy desayunando. Claro, sí. Torre Alfil 4, Ismael, nuevamente. ¿Nuevamente qué? Nuevamente te gano. Bueno, eso está por verse. ¿Estás preocupado? ¿Por qué? ¿Por ganarte? No. Por Román. ¿Lo estabilizaron o no? Sí, perdió mucha sangre. Sí, bueno, pero llegará a Punta Arenas pronto. Y empieza una interacción de nosotros dos. Y ella me tiene entre las cuerdas y yo ¿Le pusiste nombre? Que se llamaba Sofía, la de la ficción. No, GPR3 no tiene nombre, pero está fingiendo... ¿Qué es Sofía? Es complicado. Okay. Sí, bueno, lo interesante de esto es dime una cosa, y ya, eso también va a ser una audioserie. Va a ser una audioserie. Ya, va a ser una audioserie. ¿Y se comunica con el final del metaverso? Lo que pasa es que el final del metaverso tiene una postura... ¿Podemos mostrar una cosita? Por supuesto. ¿Sí? Esperen, ¿qué hora es? No, sí, ya nos vamos a ir. No queremos ir. Lo que pasa es que quiero... Después de esto voy a ofrecer el micrófono para que puedan hacer preguntas. Nos queda poquito tiempo, pero yo me imagino que tienen. Mira, siguiente. Vamos. Yeah. Y aquí ya... Mira, aquí, paremos un poquito acá. Una antes, por favor. Bueno, Nick Bostrom y muchos otros... ¿Quién es Nick? Bostrom es un filósofo de la Universidad de Oxford que tiene muchos libros sobre inteligencia artificial. Tiene uno que se llama Superinteligencia, que se lo recomiendo, que uno termina de leer el libro y quiere salir corriendo. ¿Ya? Ahora me siento mejor. Ya. Y dice lo siguiente, estamos diseñados para representar. Representamos el universo. Estamos obsesionados con el cine. La cantidad de gente que ve series todos los días, la gente que ve teatro. Es muy extraño esto. Necesitamos ver y representar. Luego viene el mundo de los videojuegos y nos sumergimos en videojuegos. Los videojuegos permiten una interacción del universo, pero no es tan inmersivo como cuando te pones un casco de realidad virtual. El siguiente. Y para ingresar a un universo digital, claro, hay diferentes diseños. Este es el diseño como normal, el primero, y luego en varias películas hay diferentes diseños, pero todos tienen algo en común. Están tecleando en el cerebro la posibilidad de generar una
recreación de la realidad. Siguiente. Y ahí que tenemos películas como Ready Player One, donde la novela anticipa un universo, Oasis, donde todo el mundo interactúa. El tema es que es muy fácil comprender que estamos acá, nos ponemos un lente y estamos allá, y es muy fácil comprender que esto es acá y esto es allá, porque mira los gráficos, son como de monitos animados. Entonces uno sabría, estamos en un metaverso. ¿Siguiente? Y hay muchos metaversos, como, bueno, no solamente el proyecto de Facebook, sino que hay muchos metaversos dando vuelta, y cada uno de estos metaversos tiene un mundo virtual donde uno puede interactuar, pero también, como vemos, son como monitos animados, entonces es como de mentira. Tiene una gráfica de como claro. no tan realista. No tan realista. Les quiero mostrar el siguiente tipo de avatar. Bueno, antes de eso, y dentro del mundo de los metaversos hay un tipo de personaje que son los NPC, que son personajes jugadores no humanos, porque estás tú jugando, sí, pero con mi avatar, con tu avatar, pero hay otros que no son humanos, que están ahí metidos en el juego para que interactúen contigo. O sea, porque si nadie más quiere jugar conmigo, yo tengo con quién jugar. Exacto, muy bien. Siguiente. Ya. Y la mayoría de estos en el futuro van a tener un tipo de estrategias mentales y personalidad basado en inteligencias artificiales, muy elaboradas. ¿Ya? ¿Y qué tal si en un momento en el futuro esas inteligencias artificiales de estos jugadores no humanos no saben que tienen conciencia, o un nivel de conciencia, se produce lo que podríamos llamar una singularidad de conciencia, y empiezan a pensar por sí mismos y creen que no son humanos? O sea, creen que son humanos, pero están metidos en un juego. Como el Truman Show. Como el Truman Show. Ahora, como decíamos, el problema del avatar, que uno comprende que son torpes, pero mira el siguiente avatar. Esto es digital, ella no existe. Y estamos en una situación donde hay arrugas, texturas, luego con los trajes que puedes tocar, la posibilidad de confundir el universo realidad con otro universo realidad es altísima. Y Nick Bostrom dice, si estamos obsesionados con esto, vamos a llegar a esto 2022 aquí, en 10 años más, ¿cómo va a ser la calidad de una inmersión en un metaverso? Quizás va a ser tan pura como esto. Y él se pregunta, ¿y si esto ya pasó? Si esto realmente ya sucedió. Si somos un metaverso. Si somos un metaverso, y estamos aquí ahora, y nosotros, ¿cómo lo podríamos saber? Y eso es una pregunta filosófica maravillosa. Siguiente. Y esa pregunta, bueno, y uno se vincula. Hay una película que se llama Her, que uno se puede enamorar de alguien. Imagínate que te puedes enamorar de alguien que es como tú, pero no eres real. Bueno, tú te podrías enamorar o podrías establecer una relación con tu inteligencia artificial, Sofía, con tu software. Por supuesto, pero no lo vamos a decir en público. Claro. Claro, sí. Ya, y ahí entonces empieza como a girar esto, como qué es real, qué no es real. Claro. Se nos empieza a confundir todo. Exacto. Y mira esta última lámina, que es la famosa caverna de Platón, que en el fondo hay unas personas que están mirando sombras y creemos que es la realidad, pero uno, si pudiera salir del metaverso, se daría cuenta de que alguien está diseñando, no más terrible, no es que alguien esté diseñando este juego, ya se fueron. Este es un juego que quedó corriendo quizás, a nadie le importa, y estamos acá. Y en lo último, y quiero terminar con esta lámina que me parece maravillosa, que es como el círculo de Flammarion, donde hay un monje, un sabio, que en el fondo se asoma y sale del metaverso y mira la realidad. Acabo de entender algo del libro. Eso es. Ya, eso. Y antes de pasar la palabra, solo una pregunta que es como, ¿sí o no? Hay una Sofía en este libro, hay una Sofía en Caso 63, hay una Sofía en la historia del glaciólogo. ¿Estás tú también creando como un universo Marvel? O sea, a partir de Caso 63 también estás creando, así como Star Wars, como George Lucas, que crea a partir de una historia empieza a crear distintos spin-off. ¿Estás haciendo eso? Sí, estoy haciendo eso. Ya, entretenido. Y con eso cerramos. Un aplauso para Julio.